hermosa reunión de oración. Hoy iniciamos, desde ayer con la semana de oración, ¿verdad?, que se ha programado. Disculpen que vine un poco tarde, ¿verdad? Debí haber venido desde las 5 en punto. A mí me había quedado de pasarme trayendo, pero me dejaron plantado, así que perdón. Y andaba buscando ahí entre los sermones a alguien que me diera copia de los sermones, pero nadie me daba ningún mensaje. Me decían que es malo copiar. Qué broma, hermano. Samuelito me quiso dar un mensaje, ¿verdad?, de lo que él anota acá en el servicio. El día de ayer por la mañana sentía que el pastor nos dejó bien regañado, ¿verdad? Y por la tarde sentí que Jonathan Castro nos consoló. Así que fue una bendición. Ambos mensajes son necesarios para nuestra vida. Y hoy esta tarde vamos a hablar un poquito también de la palabra del Señor, si usted me lo permite. En esta ocasión vamos a hacer del libro de los Salmos, capítulo 10. Salmos, capítulo 10, versículo 17. Acompáñenme por favor en su Biblia. Salmos, capítulo 10, versículo 17. Hace más de un mes quizás le comenté al hermano Salvador la idea allí en el lado del seminario, que ya días el versículo estaba haciendo eco en mi corazón, y tomamos y compartíamos ahí un par de ideas sobre ese versículo. Hermano, le dije yo, este versículo, siento que Dios me ha hablado y me está dando alguna palabrita en este versículo, y hay bastante en el cual podemos sacarle provecho a la palabra. Salmo 10, versículo 17, ¿lo tiene? Amén. Dice la palabra de Dios, síganme con su vista. El deseo de los humildes oíste, oh Jehová, tú dispones su corazón y haces atento su oído. Una vez más, Salmo 10, 17. El deseo de los humildes oíste, oh Jehová, tú dispones su corazón y haces atento tu oído. Oremos al Señor. Padre, muchas gracias por el privilegio que nos das de poder reflexionar y estar en tu palabra un momento. Gracias por el deseo que pusiste en los hermanos para venir y congregarse, por venir y presentarnos delante de tu presencia. Enséñanos ahora tu palabra y danos un corazón receptivo, que sea una tierra fértil en nuestro corazón, en el cual pueda germinar tu palabra y producir así un acercamiento, una entrega más profunda hacia ti. Padre, muchas gracias, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Quiero hablarles sobre un pequeño tema en esta tarde que lo he titulado Un corazón disponible. Un corazón disponible. Todos tenemos algún tipo de deseo, y es con lo que empieza el versículo, el deseo de los humildes oíste. Todos tenemos un montón de clases de deseos. Pueden haber deseos espirituales, deseos humanos, deseos también pecaminosos, y hay un montón de índole de deseos. Pero en esta ocasión me impresiona de que el salmista empieza diciendo de que Dios escucha y atiende alguna clase de deseos. Se dice que cuando pase una estrella fugaz que pidamos un deseo, y eso es solamente una fantasía. Pero el Señor conoce el deseo de tu corazón en esta tarde. Posiblemente el deseo de tu corazón sea que algo se resuelva, o que algo mejore en tu entorno. Posiblemente un deseo en tu corazón en esta tarde sea que el Señor dé alguna luz sobre algo que tú has estado pidiendo, que el Señor abra alguna puerta. Posiblemente puede ser una clase de deseo. En ocasiones yo me encuentro deseando muchas cosas a solas. Estoy ahí deseando que alguien cambie, o alguien de mi familia se entregue al Señor. Me encuentro deseando que a veces haya un poco de paz en mi alrededor. Me encuentro deseando también de que algunas cosas paren, de que algunas cosas guarden silencio. Y todos tenemos alguna clase de deseo. A veces el deseo no es una oración, pero me gusta que el Señor dice que Él oye un deseo tuyo. Él puede escuchar un deseo de tu corazón, de tu alma. Y vaya que Él ha puesto muchas cosas y expectativas en nuestro corazón para que podamos tener la expectativa de que algo puede suceder. Y el deseo no es una fantasía. El deseo no es algo que está como inalcanzable. El deseo no solamente es de que tú deseas algo, o que Dios es una lámpara mágica la cual tú puedes frotar y que se cumplan tus deseos. El
Señor no es un aladino, el Señor no es que va a cumplir cualquier deseo de mi corazón. No todos los deseos de mi corazón le agradan al Señor muchas veces, pero hay más de alguno que podemos saber de que el Señor se complace en nuestra vida con nuestros deseos. Hay otra clase de deseos que podemos ahora reflexionar en esta tarde. ¿Tienes algún deseo de crecer en el Señor? ¿Tienes algún deseo de estudiar más su palabra? ¿Tienes algún deseo que brote en esta tarde o en tus momentos de soledad, en tu intimidad con el Señor, para poder tener más comunión con Él? ¿Tienes más deseos de congregarte y de servir al Señor? ¿En verdad sientes el deseo, la necesidad de conocer más al Señor? Esos son los deseos que el Señor está hablando en contexto en el versículo 17, que deseemos realmente a Dios. El corazón de nosotros no ha sido solamente creado para desear cosas humanas, desear a veces alguna solvencia económica o alguna solvencia laboral, no es pecado, pero nuestros deseos no solamente deben de limitarse a la parte de la necesidad humana, sino que haya de verdad un deseo por conocer más a Cristo, un deseo por buscarle más a Él. Empecemos con la frase que dice: el deseo de los humildes oíste, oh Jehová. Así que lo primero es que Dios no puede cumplir todos mis deseos. El Señor no está puesto ahí en el cielo, o Él no está allí solamente para cumplir lo que yo quiero. Así que eso me debe de traer un poco de humildad a mi corazón, a mi vida, de que el Señor quiere algo más que mi propio deseo material. El Señor quiere que mi deseo se alinee con su voluntad, que mi deseo de verdad se incline al Señor, y no hacia mi avaricia, y no hacia mi ambición, y no hacia mi egoísmo, y no hacia mi orgullo, y no hacia mi prepotencia y mi vanidad, porque el deseo del ser humano es bien egoísta. Yo muchas veces me encuentro comportándome realmente como un deseoso de cosas que solo me beneficien a mí, y no a los demás, o no a mi familia, o no a la iglesia. Entonces necesitamos que nuestro deseo personal que vayamos a tener o presentar delante de Dios en esta tarde o durante toda esta semana sea un deseo conforme al corazón del Señor, un deseo conforme a su voluntad. Así que si el Señor oye y escucha ese deseo, no siempre lo elevas como una oración, pero tú lo susurras en tu interior, lo susurras en tu espíritu. Sabes en tu mente que andas deseando algo, sabes muy bien de que tu alma anhela algo, tu alma desea ser saciada de algo. Y en esta ocasión, el deseo al que se refiere primordialmente el versículo es al deseo del Señor. ¿Cómo es que puede suceder algo en nuestra vida si solamente deseamos lo mundano, lo material o lo emocional? El Señor es más importante que todo ello y necesitamos primero desearlo a Él para que lo demás tome su puesto y su lugar. Y todos nuestros deseos humanos, que el Señor sabe que tenemos necesidad de tales cosas, sean totalmente amigables con la voluntad del Señor. No es malo desear, no es malo desear salir adelante, no es malo desear prosperar, no es malo esperar la bendición del Señor en algo, pero tenemos que hacer prioridades, tenemos que poner al Señor en primer lugar, tenemos que pedirle al Señor de que sujete nuestros deseos pasionales, nuestros deseos humanos al deseo de su voluntad. Entonces, de esa manera vamos a poder comenzar a pedir de acuerdo a su voluntad. Y sabremos que Él nos oye, dice, cuando pedimos de acuerdo a su voluntad. Dios cumple cuando deseamos lo que es para su reino, para ser humillados ante Él. ¿Hace cuánto no pedimos o no deseamos ser humillados ante el Señor o ser quebrantados delante de Él? ¿Hace cuánto se nos perdió el deseo de que el Señor nos tenga bajo sus pies? No bajo sus pies, sino junto a sus pies más bien, nos tenga en adoración, en comunión, en oración. ¿Ha despertado el Señor un deseo en ti últimamente de que sabes y sientes de que tu alma anhela estar en la presencia del Señor?
en la soledad, en la privacidad, en la intimidad con Él. Ese es un deseo al cual debemos de hacer caso en esta noche, en esta tarde. El deseo es saber de que fuimos creados para desear al Señor. Él es del todo deseable, dice su palabra. Jesucristo es muy deseable y es por eso que nuestro corazón tiene esa necesidad del Señor, de que le deseemos, de que lo anhelemos y que lo queramos, de que nuestra alma se impaciente por buscarle. Como el siervo brama por las aguas, por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía, dijo una vez el salmista. Entonces necesitamos, cualquier cosa que deseemos, lo estaremos haciendo delante de la presencia del Señor. No solo cuando deseamos algo bueno para el Señor o en beneficio de nosotros o espiritualmente, lo estamos haciendo delante de la presencia del Señor. Cuando también en mi carnalidad pudiera desear algo malo, sepamos que lo estamos haciendo frente al Señor y que siempre estamos frente al Señor. Nunca estamos detrás del Señor. Él siempre está frente a nosotros. Así que es por eso que tenemos de que ir sometiendo nuestros deseos a la complacencia y al placer del Señor, a que Él se complazca con lo que le estamos pidiendo. Entonces, por eso que, por ejemplo, en 2 de Samuel 23, hay un episodio donde el rey David se encuentra en una cueva. Había una guarnición de filisteos en la ciudad de Jerusalén y David estaba escondido y él casi como en un suspiro y en un deseo dijo: ¿quién me diera a beber del agua del pozo de Belén? Ese era un deseo de David. Y sus valientes, tres de los más valientes del rey David, dijo: vamos a ir a traerle agua al rey, por decirlo así, parafraseando el texto. Dice que irrumpieron la guarnición de los filisteos, fueron y sacaron el agua del pozo de Belén y lo llevaron al rey David. Y David dijo: ¿cómo he de beber yo la sangre de estos varones que arriesgaron su vida? Y dice que la derramó delante de la presencia del Señor como ofrenda al Señor. ¿Qué significa? Que el deseo de David fue cumplido. Un deseo humano, un deseo natural de su cuerpo de tomar agua, pero fue un deseo, y el deseo fue escuchado de parte de los soldados y acudieron a cumplir el deseo al rey. ¿Qué deseo tiene el Señor para nuestra vida, para que contribuyamos a la expansión de su reino? Si no es de que tomemos cartas en el asunto y manos a la obra en la obra local donde el Señor nos tiene. Creo que esos son los deseos básicos acerca de nuestra vida cristiana, y es practicar al menos las disciplinas espirituales que son el congregarnos, el adorar, el estar en la palabra, el estar en la comunión los unos con los otros, y de esa manera estaremos haciendo caso a la necesidad espiritual que el Señor ha depositado en nosotros. Veamos el Salmo 145, 19, donde Él dice de que Él cumple el deseo de los que le temen, cuando es un deseo que proviene del temor del Señor hacia nuestra vida personal. Salmo 145, versículo 19. Cumplirá el deseo de los que le temen, oirá a sí mismo el clamor de ellos y los salvará. Puede notar usted que no es un deseo desordenado, no es un deseo pasajero, no es un deseo que solamente contribuya o beneficie a nuestro egoísmo. Es un deseo que proviene del temor del Señor. Es un deseo que muchas veces son peticiones anheladas en nuestro corazón. Son deseos por conocer más y depender más del Señor. Así que el Señor, estaremos seguros de que Él cumplirá el deseo de nuestra vida cuando ese deseo proviene del temor del Señor. Cuando tú sabes de que lo que le estás deseando y anhelando al Señor y pidiendo, eso le agrada a Él y eso es para su gloria. Así que pensemos, ¿cuáles de mis deseos son agradables al Señor en esta tarde? Hay deseos que podríamos tener, por ejemplo, en 2 Timoteo 1, 3 y 4 dice el apóstol Pablo que da gracias a Dios noche y día por Timoteo y que sin cesar se acuerda de él. Y luego dice, deseando verte por tus lágrimas para ser consolado.
Así que Pablo deseaba ver a Timoteo por alguna razón, una razón espiritual, una razón importante. Y en el Salmo 119, versículo 174, la palabra de Dios dice: he deseado tu salvación y tu ley fue mi delicia. Deseemos siempre al Señor su palabra, y eso nos va a ayudar a poder tener deseos más agradables al Señor. Y en 2 Pedro 2 sabemos que dice: deseen la palabra del Señor, desead la palabra del Señor como niños recién nacidos. Y es por eso que nuestro deseo debe ser primero por lo espiritual, por lo del Señor, por las cosas del Señor. Pasemos ya para finalizar a la segunda parte del versículo, donde dice que Él dispone nuestro corazón. Esto es lo más importante, aunque el versículo se divide en dos frases muy relevantes, que son acerca de que Él oye nuestro deseo y también de que Él dispone nuestro corazón. Tu corazón y el mío es del Señor, y Él puede disponer el uso que Él le va a dar. Cuando alguien dice: mi vehículo está disponible para que puedan ir a hacer alguna actividad o alguna obra, significa que la persona a la cual se le ha confiado tiene la facultad para manejarlo adecuadamente, y que ese corazón y que ese vehículo, en este caso, va a ser muy bien administrado, y que todo lo que le pase a ese vehículo está en manos de a quien se le confió, y Él responderá por ello. Así nuestro corazón está disponible para el Señor en esta tarde, y Él puede hacer de que tú tengas un deseo ahora mismo de poder buscarle con verdad, de poder buscarle con humildad, de poder desearlo a Él, de poder anhelarlo. Lo hace para que lo busquemos de todas maneras, de todas las maneras que nos están sucediendo en nuestro entorno ahora mismo. ¿Sabe para qué es? Para que usted y yo tengamos un deseo de orar. Bendito sea todo lo que nos hace orar, todo lo que nos lleva a humillarnos al Señor, todo lo que nos hace levantarnos ante Él. Todo eso es bendito, y todo eso es por qué darle gracias al Señor. No creas que la situación difícil que estás atravesando justo ahora es para que tú te corras del Señor, o es para que tú te alejes o te enfríes del Señor. No, eso es para que tú te acerques más a Él. Y Él de todas las maneras florece y es muy creativo para poder llamar nuestra atención y hacer de que nuestro corazón se disponga a buscarlo y se disponga a adorarlo. El problema es que nosotros no sabemos hacer caso muchas veces a las evidencias que por todas partes el Señor nos pone para que nosotros lo podamos buscar. Cuando algo se torna difícil, lo primero que queremos es darnos la huida, pero el Señor lo está permitiendo para que usted y yo lo busquemos a Él. Así que no podemos desear algo en humildad, o no podemos tener un deseo humilde y que el Señor lo vaya a escuchar. No puedo pedir yo para que el Señor agravie o meta en más problemas al hermano o a nuestros hermanos. No puede ser un deseo humilde. No puede ser un deseo humilde cuando los demás estarán en peligro y yo quiera estar a salvo. No puede ser un deseo humilde cuando todo lo quiera para mí y nada para los demás. El Señor no puede escuchar algunos tipos de deseos, aunque parezcan muy espirituales, aunque parezcan muy consagrados. El Señor puede escuchar un deseo en tu corazón cuando sabe que va a ser para su gloria, y cuando sabe que tú, y eso lo que le estás pidiendo va a ser para depender más de Él. ¿Cómo están tus deseos ahora mismo? ¿Le anhelas al Señor? ¿Lo deseas? ¿Lo amas? ¿De verdad vas a la oración porque lo necesitas a Él y no por lo que le estás pidiendo? ¿De verdad lo deseas tanto como dices desearlo? ¿Hay un deseo realmente honesto en tu corazón cuando nadie te ve? Y no solamente acá nos vamos a arrodillar y a orar. ¿Y qué cuando estás a solas? ¿Qué cuando estás en tu habitación? ¿Qué cuando estás en tu casa? ¿Qué cuando nadie te entiende? ¿A qué acudes? ¿A quién acudes? ¿Qué deseos se vienen a tu corazón en ese momento? ¿Deseas tirar la toalla? ¿Deseas no saber más de su palabra? ¿No saber más del Señor? ¿No saber más de la oración? Si tienes el deseo de orar, hazlo. Y si no quieres hacerlo, hazlo mucho más.
Aunque vayas a regañadientes a orar, por favor hazlo siempre. Una de las cosas que me pasa es de que cuando no quiero orar, obligadamente tengo que hacerlo muchas veces. Sea como sea y en el estado emocional que me encuentre, nunca será la razón equivocada para orar, siempre será la correcta, pero necesitas hacerlo. No creas que siempre vas a orar porque quieres o porque sientes el deseo. Lo sientas o no, tienes que hacerlo. Bien dijo Cristo, el espíritu a la verdad está dispuesto, pero nuestra carne es débil. Tu corazón está dispuesto, tu espíritu, tu alma. El Señor lo hizo en nuestro corazón para poder estar disponible para Él. Así que Él puede disponer ahora mismo en ti y en mí, poner un deseo que le honre a Él. Salmo 130, versículo 2, Salmo 130, habla sobre que el Señor escucha nuestra oración. Señor, oye mi voz, estén atentos tus oídos a la voz de mi súplica. Con lo que termina el versículo es de que el Señor hace atento su oído. Entre los atributos del Señor, nunca mencionamos de que el Señor lo escucha todo, ¿verdad? Nunca mencionamos que el Señor lo ve todo, o nunca lo mencionamos de que para el Señor no existen silencios. Tu deseo puede ser no expresado, pero está ahí. Y para el Señor no hay ningún silencio en tu corazón. Siempre hay una voz en ti, delante del Señor. Si estás angustiado, esa es una voz delante del Señor. Si estás esperando una respuesta del Señor, aunque no lo digas, esa es una voz delante del Señor. Y Él, como un padre a un pequeño, inclina su oído y lo hace atento para nosotros. ¿No es maravilloso eso, hermanos? ¿Acaso no nos lleva a adorar al Señor? Le voy a dar una razón importante por la cual buscar al Señor. Si tomáramos cada expresión de belleza que existe en el universo y en todo el planeta y buscáramos cada cosa majestuosa y llena de gloria, si pusiéramos cada especie que Él ha creado en su esplendor, pusiéramos todos los millones y billones de personas que el Señor ha creado y han vivido en este mundo y las pusiéramos en un lado de la balanza, y si pusiéramos todos los planetas, todos los sistemas planetarios, todas las estrellas, todos los soles más brillantes y las constelaciones más inmensas que hay, cada ángel, cada arcángel que el Señor ha creado, cada dominio y potestad que Él ha creado, y lo pusiéramos en un lado de la balanza y en el otro lado pusiéramos a Cristo, Cristo seguiría pesando mucho más que todo. Es a Él a quien buscamos, es a Él a quien anhelamos, es a Él a quien deseamos, es a Él a quien ha puesto una disposición en nuestro corazón de buscarlo. ¿Puedes tener hoy ese deseo delante de Él, de buscarlo? Oremos al Señor en esta tarde. Señor, muchas gracias por nuestro corazón disponible para ti ahora. Quita todo prejuicio, quita todo obstáculo. Gracias por inclinar tu oído a nosotros en esta noche. Gracias por tu oído atento para nosotros. Gracias por cada deseo que estás poniendo ahora mismo. Un deseo humilde, un deseo sencillo en nosotros. Un deseo, Señor, simplemente de buscarte, de anhelarte, de desearte. Un deseo, Señor, en el cual tú te puedas complacer. Un deseo de búsqueda de ti. Un deseo por anhelarte, por amarte, por estar más contigo. Amén. Gracias por escuchar nuestras peticiones siempre, por escuchar nuestro clamor. Gracias, oh Señor, por disponer nuestro corazón. Gracias por todos los corazones doblegados ahora y por todo el sentir delante de ti, de todos los hermanos. Gracias porque pusiste deseo de orar ahora. Gracias porque pusiste los hermanos en orar toda esta semana. Vamos a estar orando y tú pusiste ese deseo. Y este deseo es para ti y ese deseo es para tu gloria.
Gracias, Padre, por todo lo que estás haciendo en nuestros corazones, en nuestra vida, por tu obra continua, por medio de tu Espíritu Santo en nosotros. Gracias, Señor, te queremos decir de que nuestro corazón está disponible para ti, para adorarte, para buscarte, para aprender y conocerte más. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén.